saludo cordial a los televidentes del Tester que mide lo público. Otra noche para dialogar, otra noche para analizar, para generar opinión alrededor de un tema que está cumpliendo 10 años. Hace 10 años nos dijeron a los caleños, a los habitantes del centro, que la renovación urbana llegaba a la capital del Valle del Cauca. Un gran proyecto denominado Ciudad Paraíso se iba a abrir paso en un sector deprimido de la capital del Valle del Cauca, un sector conocido como El Calvario, pero que también está allí en límites el barrio San Pascual. Otros barrios aledaños que se seguirán sumando a esta iniciativa de Ciudad Paraíso. Pues bien, pasó el gobierno del doctor Guerrero, el gobierno del señor Armitage, y hoy llega un nuevo gobierno, el de Jorge Iván Ospina. El sector de Cali se ha convertido en un campo de guerra, uno lo puede mirar literalmente porque las obras, entre comillas, que se van a desarrollar, pues han llevado a la demolición de este sector. Un sector que se ha convertido en un centro de peligro para los habitantes, sigue siendo generación de venta de drogas, prostitución. Mientras el alcalde hace llamado a recoger la basura, ese sector es un caos. Esto demuestra que los gobiernos no han tenido claridad para dónde va este proyecto de ciudad de renovación urbana que se llama Ciudad Paraíso. Le dijeron a los caleños que el proyecto iba a arrancar cuando el búnker de la Fiscalía se empezara a construir. No tenemos búnker de la Fiscalía. El nuevo fiscal la semana pasada dice que con vigencias futuras se va a construir el búnker de la Fiscalía, la famosa estación del Mío, las grandes obras, los centros comerciales, y eso se ha quedado allí a la expectativa de los caleños, mientras que la ciudad se deteriora y los habitantes de este sector piden una intervención de manera inmediata. Como Tester hemos acompañado este proceso, conocemos con detenimiento lo que ha pasado y la manera como se ha venido cambiando este sector de la capital del Valle del Cauca, cambiando desde su estratificación, tema de servicios públicos, estrato 3, de pronto se me va un poco la memoria, debe estar en estrato 1, a los habitantes de ese sector les empezaron a comprar el metro cuadrado entre 200 y 300.000, información que nuestra invitada nos precisará. Hoy ese metro cuadrado en manos de las constructoras puede estar alrededor de 3 a 5 millones de pesos, lo que uno dice que gran negocio se está haciendo en la ciudad de Santiago de Cali alrededor de Ciudad Paraíso. Pues bien, es el tema que vamos a desarrollar. Ha llegado un nuevo gerente de la ENRU, dialogamos muchas veces y en algunos momentos tuvimos diferencias con el anterior gerente de la ENRU, el arquitecto Londoño. Hay un nuevo gerente de la ENRU, nuestros periodistas dialogarán con él, pero hemos invitado a la concejal Ana Erazo, una mujer joven que ha llegado al consejo, una mujer que con valentía citó a Control Político a la ENRU para que le dijera a los caleños y al consejo en qué estado está Ciudad Paraíso y cuál es la objetividad, la claridad de lo que se pretende realizar allí. Concejal Erazo, cordial saludo, gracias por estar en el Tester que mide lo público. Gracias a ti, Alex, un saludo para todas las personas que están viendo de nuevo este programa, muy feliz de que volvamos al aire, así que muchas gracias por la invitación y espero que me sigas invitando. Seguiré invitando, usted es una mujer acuciosa y eso es lo que queremos, generar polémica y contarle a los caleños qué está pasando en temas de ciudad como este de la ENRU el día de hoy. Usted citó a Control Político al gerente de la ENRU. ¿Cómo se llama el gerente de la ENRU? Yesid Cruz. Yesid Cruz. ¿Qué hace diferente a Yesid Cruz al arquitecto Londoño? Bueno, pongámonos en contexto. Este proyecto de Ciudad Paraíso nace de la iniciativa del primer gobierno de Jorge Iván. Posteriormente llega el gobierno de Armitage y de Rodrigo Guerrero y bueno, ahora vuelve otra vez Jorge Iván Ospina y vemos que ha pasado más o menos entre 10 y 13 años desde que se da inicio o apertura a este proyecto y a inicios de
más o menos como en enero, en este nuevo gobierno se citó a proposición de debate de control político a todas las secretarías, a las entidades descentralizadas para que pudieran rendir un informe de cómo estaban los proyectos. En este informe, Yesid Cruz nos dice que el proyecto Ciudad Paraíso todo andaba bien, que las comunidades estaban dispuestas a entregar sus casas, que las comunidades estaban muy contentas con el proyecto Ciudad Paraíso, y entonces yo hago un alto en el camino y digo, esto no es cierto, no es tan así, y creo que si vamos a empezar un nuevo gobierno teniendo en cuenta que ese es el diagnóstico, pues vamos a empezar mal. Entonces citamos a Yesid para que él mismo nos contara pues cuáles habían sido los avances de este tiempo, incluso porque en las redes, en las noticias veíamos que no había ni siquiera presupuesto para el búnker de la Fiscalía, y pues tantos años después uno se dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque no estamos viendo avances, todo lo contrario, vemos un territorio que ha sido completamente destruido, en donde hoy vemos problemas de higiene, de salubridad y sobre todo con unos impactos de afectaciones a las comunidades, como por ejemplo enfermedades que, como me contaba una persona que conozco muy allegada, pues su papá se enfermó, le dio un derrame por toda la situación y el conflicto que se estaba viviendo. Entonces decidimos llamar a la ENRU para que nos cuenten qué va eso. Y bueno, lo que nos encontramos fueron temas de mayor preocupación. Le voy a pedir que me permita un momento. Claro que sí. Para contextualizar este tema de Ciudad Paraíso y la ENRUP aquí en el Tester, que mide lo público. Esto le genera a uno tristeza, le genera a uno preocupación y demuestra, no sé si me equivoco, concejal, la indiferencia que tiene nuestra clase política con nuestra ciudad. ¿La ENRU qué función tiene? La ENRU es la empresa municipal de renovación urbana y tiene la función de direccionar todo lo que tiene que ver con lo relacionado a los planes parciales o lo que nosotros llamamos la renovación de la ciudad. ¿Tiene la misión de direccionar? Sí, claro que sí, tiene que dirigir todos los proyectos. ¿Pero hacia quién le dirigieron este negocio? Porque uno ve que aquí hay un negocio. Mira, lo que hay que plantear, no solamente en el proyecto Ciudad Paraíso, sino en la mayoría de los proyectos que se vienen implementando a partir de más o menos los 90, y es que los planes parciales que se vienen introduciendo en la ciudad son planes que han venido siendo dirigidos básicamente por los grandes pulpos empresariales de la ciudad. Acomodando la ciudad de manera bonita, claro que sí, pero en función de la tierra para la especulación, la renovación y la venta de esos nuevos terrenos. Tú ahorita lo decías muy claramente, como una ciudad que fue con responsabilidad estatal degradando, devaluando un territorio, posteriormente quiere intervenirlo, pero no para mejorar las condiciones de la vida de la gente que habita el territorio, sino para revender esas tierras. Eso es lo que nosotros llamamos como urbanistas la gentrificación, y es volver a los lugares degradados para especular con el uso de la tierra. Claro, obviamente introduciendo estas nuevas visiones de los grandes proyectos urbanos que tiene que ver con los malls, con las terminales de transporte, incluso con vivienda, pero que en este caso todavía queda la duda de si va a ser vivienda de interés social y prioritaria o vivienda para el poder adquisitivo pues, de las inmobiliarias. Entonces, esto es lo que nosotros estábamos denunciando, porque desde sus inicios el proyecto Ciudad Paraíso fue un proyecto pensado no para la gente, sino para los grandes empresariados. Ciudades de América Latina como Quito, como Argentina, ciudades en Europa en los que los centros de la ciudad se recomponen, se restituyen como centros históricos, han visto cómo se desplazan y vuelven y concentran la población. En este caso, lo que se pensó con la ciudad no fue volver a darle garantías a la gente que habitaba el territorio que vino siendo devaluado, sino más bien cómo se transformaba completamente el territorio,
con unas prácticas que hasta ahora es lo que nosotros insistimos deben seguirse visibilizando o más bien denunciando, y es que los más afectados son las personas que habitan en el territorio. Pero este modelo lo vimos el modelo que estamos hablando, lo vimos en Bogotá. Sí, también en los planes de renovación. Lo que pasa es que reconozcamos que en Colombia hemos venido aterrizando lo que se llama el sistema de ciudades. El sistema de ciudades es el plan macro que tiene la Banca Mundial frente a cuál es el rol que debe cumplir los centros de la ciudad, o más bien las ciudades en términos financieros. Entonces, para poder cumplir esos roles se necesitaba organizar el territorio en lo que ellos denominan la urbanización selectiva, que va en función o de vivienda o de los centros financieros con grandes moles y bueno, con todas estas cuestiones más del turismo, de esas funciones que debe tener la ciudad. Con lo que usted me dice, hay un gran negociado en el centro. Total. Y no solamente en el centro, también en el proyecto del Plan Jarillón, en las edificaciones que se vienen haciendo en el sur de la ciudad, pero el proyecto que más evidencia un proceso de gentrificación es el proyecto de Ciudad Paraíso. Y lo explico para la comunidad. ¿Qué es gentrificación? Cuando usted sobrepone una clase por otra. En este caso, una clase que había estado abandonada por el Estado, que era una clase más bien baja, que estuvo en un momento como estrato medio, pero que fueron devaluando a un posicionamiento más de clase baja para sobreponerla por una clase que tenga mayor capacidad adquisitiva. Y eso se hace a partir del despojo, del desalojo y de la especulación de la tierra, y que tiene que ver con cómo un terreno que actualmente está siendo evaluado puede costar 320.000 pesos el metro cuadrado, pero después de intervenido por parte del sector empresariado, la lonja de propiedad raíz diga que va a estar entre 3 millones y 3.500.000 el metro cuadrado. Bueno, mire, el tester que ha venido acompañando por muchos años este proceso, pues lo recorrió el Calvario, recorrió San Pascual, y quiero compartir con usted y con los televidentes, concejal, algunas de las imágenes y la manera como se fue cambiando este sector de Cali a lo que tenemos hoy. Veamos esto. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público del programa de opinión de la Universidad del Valle, de la organización sindical Sintra en Cali, hablando de Ciudad Paraíso y la nueva visión que tiene la ENRU de este negociado en el centro de la capital del Valle del Cauca. Concejal Ana Erazo, usted citó al gerente de la ENRU, ¿y qué le sorprendió de esta nueva persona que tiene una orientación dada por el alcalde y que usted se sorprendió? Bueno, a mí la verdad me sorprendió mucho que él planteara que cuestiones como el tema de salubridad, del plan de gestión social, pues él pues no tenía mucho que ver ahí, porque él no era ni bienestar social ni ciudad limpia, cuando sabemos que él es el director de un proyecto y por ende tiene que armonizar toda la situación. O sea, no puede ser que un gerente de una empresa como la ENRU plantee que si hay unas cuestiones que han venido estando en condiciones no humanas o generando todo este tema de las basuras, del microtráfico, pues que él no lo pueda controlar porque sencillamente él no es la policía. Creo, y es lo que le decíamos a él, y él tenía que tener especial énfasis en mirar, uno, cómo armoniza, pero dos, sobre todo, cómo humaniza el proyecto Ciudad Paraíso, cómo le da voz y voto, porque también es necesario contar con la participación ciudadana a esas personas que han sido líderes defensores de su territorio y que hasta ahora no se han tenido en cuenta.
Digamos que lo que nos deja este proyecto, o más bien este debate frente al proyecto de Ciudad Paraíso, es que seguimos sin un plan, pero sobre todo que estos planes se los están otorgando al sector empresariado, que les importa casi nada la situación humana y la condición humana de quienes habitan en el territorio. O sea que hoy, con la llegada del nuevo alcalde Jorge Iván Ospina, comparado con los gobiernos anteriores, ¿no ha cambiado nada? Pues esa es la advertencia que le estamos haciendo al alcalde, porque nosotros sí consideramos, y es la confianza que hemos querido depositar desde esta curul para Jorge Iván Ospina, para que haga las cosas distintas. O sea, no podemos seguirle dando continuidad a un proyecto tal como lo llevaba Armitage, tal como lo llevó Rodrigo Guerrero. Necesitamos que él demuestre que tiene capacidad, o más bien voluntad, de incluir a las comunidades, uno, y dos, de garantizar que avancemos, porque es que 10 años después, pues no es posible que no tengamos avances frente al tema. Pero 10 años, concejal, yo hago una pregunta. 10 años, yo no creo que sean 10 años. Yo creo que hasta más. Yo pienso que son muchos años, pero ahí hay un responsable también grande. Y yo le hago esta pregunta a usted. ¿Qué papel juega la policía? Porque es que en la esquina de este sector de Cali está la inspección de policía más grande que guarda el SMAT, los vehículos del SMAT, y permitió microtráfico, prostitución, robo, asesinatos, y podríamos enunciar mucho. ¿No tiene responsabilidad o qué hay detrás de esa indiferencia de la policía en Cali? Se lo dije a la policía en el debate de control político que se hizo a la Secretaría de Seguridad, y es que el tema de la violencia en la ciudad no va a avanzar si tenemos a la misma policía como parte de esas redes clienterales y corruptas que hay dentro de la ciudad. Creo que es necesario no solamente empezar a limpiar en términos de liberar de corrupción las otras instituciones, sino que es necesario reconocer que la policía como entidad, como fuerza pública, también tiene gran parte de responsabilidad en las redes de microtráfico dentro de la ciudad. Y lo digo así, o sea, lo digo literal y tajante porque lo hemos vivido, porque también viví en un barrio en el que veíamos cómo de alguna manera hacían parte de estas redes. Le dejan una preocupación, es que Total. se cambió el centro de Cali y se cambió para que se deteriorara de esa manera. O sea, yo digo, la policía de Cali, ante la indiferencia de ver cómo un ser humano se deteriora por el consumo de la droga, cómo las bandas criminales están allí y toda esta situación, o sea, uno dice, ¿qué pasó? Yo le digo más, Alex, yo creo que la policía es solamente una parte de ese estado que permitió absolutamente todo lo que pasa hoy en el centro de la ciudad, pero aquí el mayor responsable es el Estado. Es en los gobiernos que han estado en función de no brindarle garantías a la gente en el territorio, y contrario a esas garantías ahorita lo que hacen es planear un proyecto que le denominan Ciudad Paraíso sobre la pesadilla o el infierno de otras personas que habitan en el territorio, y eso es lo que nosotros necesitamos resarcir. Ya las casas que se han tumbado ya se tumbaron, pero no podemos dejar más que este proyecto se siga pensando en función de estos empresarios que en últimas terminan ganando porque invierten y luego recuperan fácilmente. Y otra cosa que nosotros también nos dimos cuenta en ese debate, y es que quienes invierten tienen exoneraciones, beneficios grandes tributarios, beneficios. O sea, de 5 años, pero además no se piensa en el tema de la plusvalía dentro de ese territorio. Entonces yo sí creo que de nuevo lo digo, o sea, esto fue el negociado para los amigos de Armitage, para los amigos de Rodrigo Guerrero, pero no pensando en la gente. Yo creo que eso es lo que tiene que resarcir Jorge Iván Ospina en este periodo, y que en eso sí pues va a ser contundente el debate de control político que nosotros le hagamos a ese espacio, porque lo que es Plan Jarillón y el proyecto de Ciudad Paraíso para esta curul no es negociable. Negocios que se han hecho desde la administración municipal, y este es un ejemplo claro de lo que pasa, los intereses alrededor de proyectos de renovación urbana como Ciudad Paraíso. Estamos en el tester que mide lo público, vamos a unos mensajes y ya regresamos. Regresamos al tester que mide lo público, analizando hoy la situación de Ciudad Paraíso y la llegada de la empresa de renovación urbana a la ciudad de Santiago de Cali. En esta segunda parte de nuestro programa hemos invitado a Fernando Pérez, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pascual. Fernando, cordial saludo. Buenas noches, ¿cómo le va, Alex y Ana? Mucho gusto. Bueno, ¿cuántos años usted defendiendo los derechos de los habitantes de San Pascual?
Bueno, llevamos casi 8 o 10 años en este proceso, defendiendo el territorio, tratando de que la comunidad permanezca dentro de él, pero por intermedio de estas administraciones de la ENRU sí ha sido muy difícil, digamos, que nosotros podamos seguir dentro del mismo. ¿Cuál es el estado, el análisis que hace usted como habitante, cuál es el estado de este proyecto? En este momento es 0, o sea, de un porcentaje de 1 a 100 estamos en 0. ¿Por qué? Porque la empresa de renovación urbana fue una empresa que la administración contrató y la volvió un agente inmobiliario. Compren predios, demuelan lo que puedan más demoler, pongan paisajísticamente el sector acorde a lo que el inversionista quiere hacer, pero atropellando completamente la comunidad. Al atropellar completamente la comunidad, lo que se ha logrado es desplazarla. Y conociendo el proceso que llevaba Calvario, que es un proceso de una comunidad desprotegida y de una comunidad que el Estado mismo no le dio las garantías para poder sostenerse, pues lo que es impactado el territorio. ¿Qué llegamos con esta situación? A que al no tener en cuenta la población que ha vivido en el territorio, va a ser imposible que Ciudad Paraíso sea un hecho. Porque primero que todo, para hacer planes de renovación urbana, usted tiene que contar es con la comunidad que vive dentro de él. ¿Pero cómo así? Si la comunidad vendió, contaron La entonces comunidad con la comunidad. vendió porque la misma empresa de renovación urbana no prestó y no dio las condiciones para permanecer dentro del territorio. Aquí en este momento, en la ciudad de Cali, no existen 2 políticas que tienen que ser primordiales para que pueda resurgir la renovación urbana. Y es la política pública de moradores para que nosotros sigamos viviendo dentro del mismo territorio y un proyecto que el Estado, que el Consejo, ya que se encuentran aquí, pero no ha habido músculo, digamos, político para que se haga, y es un proyecto que se llama Vivienda Compartida Digna. Calvario albergaba más o menos unos 40 o 50 inquilinatos, donde había más o menos unas 2.000 o 3.000 personas, donde las familias de 5, donde los 2 adultos eran 2 adolescentes con 3 niños de 2, 3 y 5 años, en una pieza vivían y por lo general todos eran consumidores. Cuando el Estado hace un proyecto de renovación urbana y la empresa gestora ENRU no tiene en cuenta el plan de gestión social, pues ¿qué determina? Desplaza y atomiza una problemática que usted ya la está viendo en los barrios aledaños. Ya llegan al Peñón, ya llegan a San Antonio, ya San Cayetano y Libertadores tienen oficinas, tienen ventas de microtráfico. ¿Por qué? Porque el mismo Estado, la misma ENRU, no logró que, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social, por ejemplo, la Secretaría de Salud, por ejemplo, la Secretaría de Educación, entraran y formaran realmente un eje para que esa población saliera bien. Usted dice la ENRU no logró. ¿Y por qué no logró? Pues porque no hay, digamos, Usted de los que ha protestado de que no hubo ese trabajo social. No existe, es que ese no trabajo existe. Por social eso no usted ha existe. protestado por eso. Entonces, Sí. ¿por qué la ENRU no lo logró? Pues no lo ha logrado porque no ha Si contado estaban con la líderes con comunidad. ustedes, que usted era un líder visible. Pues claro, somos liderazgo visible, pero hemos querido que la misma administración se dé cuenta que para hacer un proceso de renovación lo importante es contar con la comunidad. Resulta que no contaron con la comunidad que estaba en el territorio. El censo que se logró hacer del 2014 fue un mediano censo que no tuvo en cuenta realmente la opinión de todos para que todos pudieran ser parte de ese proceso. ¿Qué conoce usted de ese censo? ¿Qué ha hablado usted, concejal, con el nuevo director de la ENRU, el nuevo gerente de la ENRU, frente a este tema, de este censo, de este trabajo social que se tiene que hacer o que de pronto se está haciendo ya? Mira, contrario a lo que fue el Plan Jarillón, en este caso sí realizaron algunos censos. Se avanzaron primero en los censos del CISBEN, luego hicieron como una muestra de uno de eso, sobre todo de San Pascual. Sobre esa muestra empezaron a ejecutar el plan social. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos proyectos, uno, no hacen censos válidos, que son los censos que incluso tienen que hacer con las comunidades, y dos, ejecutan los planes parciales
con esas personas que de alguna manera sí permiten o le dan legitimidad a estos proyectos. ¿Qué pasa en estos casos? Que obviamente siempre hay comunidades que no se sienten recogidas, como hay otras comunidades que definitivamente sí, yo quiero vender y entregan. Y lo que nosotros analizábamos en los mismos datos que nos dio la EMRU es que los impactos del plan de gestión eran mínimos, eran como el 10 o el 11%. O sea, en solo la muestra de 1.500 personas los impactos eran de 100 personas. Entonces uno decía, esto no es un plan de gestión social, esto no es no vale con que usted vaya y diga mostrando las fotos, sí, mire que es que yo aquí hice un tallercito. Esto, o sea, en un proyecto como el proyecto Ciudad Paraíso no se valía que se hiciera un plan de un muestreo, de una cosa mínima, era un proyecto grande que tenía la magnitud de generar legitimidad, que es lo que no generó en toda la comunidad, y por ende es que luego pasan que ellos no pueden vender y dicen, no, es que nos estamos retrasando por la comunidad. Claro, si no hacen las cosas bien desde un inicio, pues obviamente este tipo de cosas pasan. Regresamos nuevamente al Tester, analizando hoy el tema de la ENRU y San Pascual, lo que es Ciudad Paraíso. ¿Cuánto vale el metro cuadrado hoy, Fernando? Vea, yo les quiero comentar una situación que nosotros a veces no hemos entendido. Desde el 2000 a la fecha, el metro cuadrado para la administración vale 290.000 pesos. Pero si nosotros tenemos en cuenta que si no fuéramos plan parcial, el metro cuadrado debería estar en 2,5 millones, 3,5 millones de pesos. ¿Usted vende su casa por cuánto? ¿Cómo el metro? Yo vendo mi casa en este momento porque la tenemos blindada, lo que es el barrio San Pascual lo tenemos bien organizado para que no lo deterioremos y lo tengamos como un barrio como cualquier otro de la ciudad. Yo mi casa la vendo en 1 o 2 millones de pesos del metro cuadrado. 1 o 2 millones de Y pesos. eso que es lo que no vale, ¿no? O sea, vale más. Usted tuvo Vale el más. debate, doctora Erazo, usted tuvo un debate, tuvo un trabajo de investigación. ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto dice la lonja que vale un metro cuadrado de la casa del señor Fernando Pérez? Mira, la lonja hacia el 2018 decía que costaba 3.190.000 en el 2018. Es decir, que hoy tiene que estar más evaluado. Más o menos alrededor de 3.300.000. ¿Cuántas casas se han vendido en San Pascual, Fernando? En este momento en San Pascual tienen de 424 predios, hay 100 casas vendidas, que es una sola manzana, que es la manzana 0163, donde piensan hacer los apartamentos, que la primera piedra. ¿Por qué no la vendió estos habitantes? ¿Por qué vendieron sus casas? Esas casas se han vendido más por presión de la misma administración que porque realmente ellos se quieran ir. Cuando han degradado Calvario, al degradar Calvario, toda esa problemática a los barrios adyacentes ha afectado. Entonces la gente ya se ve en la necesidad de vender precisamente cuando han visto toda esa problemática que los está afectando. Con la amenaza de la expropiación administrativa, que es sacarlo y es darle lo que ellos, digamos, imponen, pues es una situación que el propietario dice, no, yo no peleo más, yo vendo. Yo entrego. Usted tiene datos, concejala, Sí. pero ¿quién compra? ¿Ese dinero con el que se está comprando hoy en el centro de Cali es dinero de quién? De los empresarios, de eso te quiero hablar. Es que quienes más ganan en este proyecto son los empresarios. Te voy a poner un ejemplo frente al tema del metro cuadrado. Para estrato 3, 4 millones de pesos. Para estrato 5, 4 millones de pesos. Para estrato 6, 5.386.000. Sobre planos, Jaramillo Mora y la constructora Bolívar están hablando de alrededor de 7 millones de pesos el metro cuadrado. ¿Y se debe de comprar a ese valor? Pues eso es lo que implica sobre lo que ellos venden conforme a la tasa de lo que planifica la lonja de raíz. San Pascual y el Calvario, ¿qué estratos son? En este momento, pues son estrato 2, ¿cierto? No, vuelvo y empiezo. A partir del 2000, la administración baja la estratificación para los barrios San Pascual y el Calvario. Nosotros éramos estrato 3 y en este momento somos estrato 1. ¿Usted es estrato 1? Yo soy estrato 1. ¿Esa figura se puede dar? Muéstreme ejemplos en Cali donde alguien se haya beneficiado de un ejercicio como este para mejorarle su calidad de vida, entendiendo su necesidad del bolsillo, proyección de bienestar, calidad de vida. Cuénteme una experiencia de esas. Mira, hay una ley, que es la ley 388 de 1997, que es la que regula todo el tema de la tierra.
y la especulación sobre la tierra. Lo que se permite es que en medio del mercado, como fluctúa el mercado, usted puede especular frente a ese valor. De nuevo volvemos a hablar de este proceso de gentrificación, porque lo que hace la gentrificación es que cuando usted genera una sensación de abandono, que incluso fue la sensación que empezó a implementar el Estado, mire eso cómo está, esto está abandonado. Siempre se señaló ese Exacto, sector. que era la olla, ¿no? Era la olla de Cali, era el calificativo, exacto. peyorativo la manera como se hablaba de ese sector de Cali. Entonces, en esos casos, ellos lo que hacen es como ese es el ambiente y no hay equipamiento cerca, entonces obviamente el precio de la tierra baja. Se supone que en otros casos el precio de la tierra sube, por ejemplo con las 21 megahoras. Con las 21 megahoras hay una valorización de las tierras que están más cercanas a las 21 megahoras, las que no tanto, pero las que sí adquieren lo que se llama esa valorización y que incluso, y es un debate que tenemos que dar en la ciudad, se cobra el tema de la plusvalía, que hasta ahora no se ha venido Defíname cobrando. plusvalía para nuestros televidentes. La plusvalía es lo que se gana sobre el valor de la tierra, lo que debe devolvérsele al Estado porque está siendo beneficiado de los grandes proyectos del Estado. ¿Y las grandes constructoras están devolviendo plusvalía a la ciudad? No está pasando y es algo que también hay que decirlo. Mire, todas esas constructoras, Jaramillo Mora, la constructora Bolívar, Camacol, todos estos que han de alguna manera invertido en la ciudad o que se han visto beneficiados de la ciudad, tienen uno, exenciones y dos, no se está dando el debate frente al tema de la plusvalía. En la administración de Mauricio Armitas se caracterizó por eso planeación. Zona América en este momento no pagó plusvalía y Ciudad Paraíso no va a pagar plusvalía porque ellos determinan que construir en altura en Ciudad Paraíso no amerita cobrarle plusvalía a los inversionistas. Hay una discusión de ciudad, concejala, es el tema de la posición de la Fuerza Aérea frente a las construcciones de altura en la ciudad de Cali. ¿Qué dicen sobre el proyecto de Ciudad Paraíso? Bueno, lo que ellos plantean es que se frena el proyecto porque recordemos que el plan parcial lo que hablaba era densificación en altura. Entonces, que debía frenarse el proyecto porque esa es ruta por ejemplo, en un estado de guerra, en un momento de guerra, esa ruta de las naves que van hacia el suroccidente, que todos y todas sabemos el suroccidente es una región pues bastante marcada por el conflicto. Entonces decían que no se podía construir porque no teníamos los permisos por el tema, pues que es algo ya más de temas de seguridad nacional. Nosotros también estamos poniendo el debate frente a la base aérea en la ciudad y lo que se plantea es que es necesario mover esa base aérea, incluso para recuperar esos terrenos en donde está hoy la base aérea. Primero porque según el país no estamos en guerra, pero además porque Cali se está consolidando como una ciudad reconciliada y en ese sentido pues no tendría ninguna razón que una ciudad reconciliada tenga dentro de su misma ciudad grupos de combate, incluso también hay que darse el debate sobre el batallón dentro de la ciudad. Entonces, usted ha sido insistente en el tema de la gentrificación. Cuesta trabajo decirlo, gentrificación. ¿Qué está haciendo la ENRU o la misma alcaldía para atender estas, digamos que, salida obligatoria de muchas de esas personas del territorio que están yendo a otros sectores? Mira, el tema de los desalojos también es otra de las irregularidades que tiene la ENRU, porque estos desalojos, pues ellos dicen que no han sido forzados, pero casi que sí han habido espacios de casi que expropiación o presión para, como ahorita decía Fernando, pues la gente tenga que salir de sus casas, pero además no han brindado las garantías, o sea, como que hay mucha gente que decidió entregar su territorio, sobre todo en los comerciantes, que debían salir del territorio y pues al final accedieron, pero que hoy denuncian que no les han pagado. Y cuando uno le pregunta a Yesid qué va a pasar con esta gente que ni siquiera le han pagado y ya entregó su tierra, dice no, es que hay unas fechas estipuladas, pero es que los inversionistas no están entregando el recurso. O sea, y esta es otra de las grandes conclusiones de ese debate y es el tema del cierre financiero que tiene este proyecto Ciudad Paraíso. Puede que sí, como que pueda que no haya haber plata para ejecutar un plan en el proyecto Ciudad Paraíso. Usted habla de los empresarios, usted habla de los vendedores y volvamos a los hechos históricos. Para eso son estos espacios periodísticos y espacios de opinión. Mire, recorriendo ese territorio, esto nos decían los vendedores de muebles en la 13, un negocio florecido por muchos años y en su momento esto nos decían, no nos han ayudado, no nos han atendido, hay una indiferencia total
y nos van a quitar el único espacio donde vendemos nuestros muebles. Recordemos un poco de ese programa del tester con los vendedores. Don Andrés, ¿Cómo está? ¿cómo me le va? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, señor. Don Fernando, ¿Qué tal, don Alex? ¿cómo va usted? ¿Bien? Bueno, los he visitado para que me cuenten y me hablen en el estado en que está hoy este proyecto de renovación urbana de Santiago de Cali, Ciudad Paraíso. Ciudad Paraíso. Ubicados en el sector de Cali, en lo que se denomina Ciudad Paraíso, del proceso de renovación urbana de la ciudad de Santiago de Cali, estoy con el señor Andrés Cárdenas, empresario de los muebles, empresario de la fabricación, confección, diseño de muebles en un sector histórico, porque ese sector ha sido tenido como referente para los habitantes de Cali como un sector de la venta de muebles. Andrés, ¿usted cómo va? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuántos años en el sector? Nosotros con mi familia, más de 14 años. En lo personal, en esta esquina, calle 13 con carrera 12, 7 años. 14 En el sector. en el sector Y 7 en este y 7 punto en el que estamos. este punto como empresario. Sí, señor. Cuénteme un poco de esos 7 años, ¿qué ha pasado en esos 7 años? Pues en los 7 años siempre hemos tenido el fantasma de Ciudad Paraíso. Gran parte de las mueblerías que han habido acá, siempre con el temor de que en algún momento les iba a tocar irse. Por eso no se construyó, digamos, como un sitio seguro, sino que andábamos con el miedo siempre que en algún momento iba a llevar este plan acá, que no estaba organizado para los ojos de nosotros. Siempre hemos trabajado en la zona del mueble, casi toda la comunidad caleña lo conoce y aquí estamos es por la clientela. O sea, ¿cuántos empresarios del mueble estaban sobre esta 13? ¿De la 10 hasta dónde? ¿Hasta la 15? Estamos hablando de la carrera 10 con calle 12, perdón, a la calle 13 y de la calle 13 hasta la carrera 12. Alrededor de 200 letreros, llamémoslo así, comerciales. En este momento no quedan sino 4, si me voy yo quedarían 4. Bueno, ¿qué ha pasado con esos empresarios? A ver, la mayoría de los que han salido de la zona han dependido de sus recursos. El plan de renovación urbana no contempla un plan social con contingencias para que la empresa no se quiebre. La mayoría han acudido si tienen la posibilidad económica y si han solventado en otros puntos. Pero yo estoy seguro que un 80% de los que han salido les ha ido mal. O sea, ¿qué pasó con la renovación urbana y qué pasó en este caso de la empresa de renovación urbana, la ENRU? ¿Concertó con ustedes, dialogó, socializó el proyecto y les dijo, señores, en tanto tiempo se tienen que ir, nuestra propuesta para ustedes es esta? A ver, es muy claro para la mayoría de muebleros que conocimos del proceso no por ellos, sino por medio de la Junta de Acción Comunal. Porque en ellos lo único que conocemos es cuando ellos vienen a sacarte del sector, pero como tal una socialización del proyecto, de cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a construir, nunca lo hubo. ¿Ustedes qué esperaban entonces de la ENRU? Esperábamos que se cumplieran los acuerdos. Conozco los acuerdos porque los he leído y habla de incluirnos dentro de ellos. Yo no veo la inclusión en lo personal. Mis declaraciones han afectado lo grupal, lo poquito que hemos recibido, pero no veo lo grupal, o sea, veo es como la mayoría de mis transportadores, lijadores, los pintores, deterioran sus formas de vivir y les toca irse de la zona porque no encuentran una solución. No la tiene ni la ENRU, ni la alcaldía, ni la misma comunidad. Aquí no hay un plan de gestión social. ¿Usted es propietario de este predio? No, soy inquilino y dueño, digamos, de la parte del local comercial. Soy inquilino comerciante. ¿Pero qué le dijo la ENRU a usted en ese sentido? Usted ya conoce qué es lo que está pasando en el sector. Porque uno mira al fondo y ¿en cuánto tiempo va a quedar este sitio igual al de acá? En 20 días, un mes. O sea, en un mes vamos a tener este sitio igual a... O sea, como si estuviéramos en Irak, en Irán. Es correcto, esa es una comparación que no la estoy diciendo yo. Es bueno, correcto. ¿Qué le dijo la ENRU entonces a usted? Señor Andrés, este sector hay que embellecerlo, aquí hay que hacer la nueva Cali, hay que mejorarla, pero como usted es parte de esta historia,
le vamos a dar esas garantías. ¿Cuáles fueron esas garantías? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Yo la garantía que tengo, y lo digo así, es un valor que te dan como una especie de auxilio y hasta luego. Concejal, ¿qué va a pasar con Ciudad Paraíso? ¿Qué va a pasar con este proyecto y cuál es la responsabilidad que tiene el Consejo? Bueno, lo que tiene que pasar es que el alcalde tome de nuevo las riendas de este proyecto, más en función de lo que puede aportar desde lo público, sin dejarle todo en manos de los grandes pulpos empresarios de la ciudad. Eso es un elemento clave porque sí necesitamos que sea claro frente a cómo se va a ejecutar el plan y qué va a hacer, porque es que han ido cambiando idea a pasar del tiempo. Entonces necesitamos que el alcalde retome, por decirlo así, las riendas de este proyecto y pueda focalizarlo o reencauzarlo. Dos, tiene que pasar que este proyecto se humanice, y para que eso pase necesita la legitimidad de quienes hoy hacen parte del territorio, para que lleguemos a un consenso de cómo vamos a construirlo. Incluso lo puedo plantear de esta manera, para que en las partes en donde no se haya tocado las comunidades, pues se queden en su espacio. Miremos cómo por lo menos vamos a dar avances en las fases que se puedan determinar en este cuatrienio, sin dejar de reconocer los derechos de las comunidades. Eso es lo que tendría que pasar con este proyecto, avanzar de buena manera con las comunidades. Fernando, y la lucha que ustedes han dado por más de 10 años, ¿hacia dónde van a enfilar ustedes su participación, su trabajo por la defensa de este territorio? Ya. La Junta de Acción Comunal y la misma veeduría para el proyecto Ciudad Paraíso, cuando nosotros hemos salido, nosotros no queremos manifestarle a la comunidad que no queremos el proyecto. Realmente nosotros deseamos que Ciudad Paraíso sea un hecho y sea una realidad. Pero para que eso sea realmente posible, tienen que contar con la comunidad. En estos momentos sería muy importante que la nueva administración del alcalde Jorge Iván empiece a darle una forma a lo que en este momento vemos como esas escombreras, como ojos basureros, como ojos lotes dejados ahí, sin realmente una intervención real de la administración para que eso no sea, digamos, un foco para que impacte el territorio que está a los alrededores. Ciudad Paraíso puede ser un hecho, pero contando con la misma comunidad que ha pertenecido en ese territorio. Fernando, muchas gracias. Concejala, muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ti, Alex, a Fernando, por estar siempre dispuesto a defender el territorio. Cuentan con esta curul y ustedes también, como tester de lo público, cuentan con esta curul para seguirles contando qué venimos haciendo en ese Consejo de Cali. Muchas gracias a nuestros televidentes muy amables por permitirnos llegar con temas como este. Conclusión, grandes negocios desde la administración municipal, negocios que desconocen al ser humano, de negocios que han generado desplazamiento, tristeza, dolor, ante la indiferencia de las autoridades, lo hemos citado aquí, la policía. Esperamos que se enruten acciones más humanizadas y que proyectos como este de renovación urbana que están planteados en otros sectores de la ciudad sean una realidad, pero con una sensibilidad humana y con una realidad de transformación de ciudad. La invitación para el próximo miércoles, aquí en el canal universitario, en el tester que mide lo público.